Yo en la oscuridad, exaltado está, coronado está. Shock Radio, por el nombre de Dios. Transmitiendo para todo el mundo. Júbilo, radio y televisión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Radio Júbilo al aire. Radio Júbilo presenta. Oraciones alimento. Esta tarde, pero quiero hablar sobre la expiación de Cristo. Es una de las doctrinas fundamentales de la fe. Hablar de la expiación, hermano, es hablar de la base de la doctrina de la salvación. Porque la expiación es la doctrina fundamental, porque estamos hablando de la muerte, de la ofrenda de Cristo como propiciación de Dios hacia el pecador. Por eso es una de las doctrinas fundamentales, y yo quiero hablar sobre el tema de la suficiencia de la expiación de Cristo. Es un tema muy hermoso, hermano, es una doctrina muy hermosa, muy extensa, pero cada vez que estudio este tema sobre la expiación es donde empiezo a analizar que si no hubiera sido por Dios, si no hubiera sido por Jesús, a través de su muerte expiatoria, nosotros no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos, sin Dios y sin esperanza, sin ninguna manera, sin ninguna forma de poder acercarnos a Dios. Este tema es muy hermoso, porque dentro de esta doctrina de la suficiencia de la expiación de Cristo, estamos explicando de que la muerte de Cristo es suficiente para todo. Es suficiente para perdonar a todo hombre, a toda mujer. Es suficiente para libertar al hombre del pecado. Es suficiente para justificar al hombre. Es suficiente para todo aquel que por la fe se acerca a Jesús, hermano. Hemos leído un texto en el capítulo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este versículo 23, Pablo comienza hablando sobre la universalidad del pecado. En esta carta de Romanos, hermano, si usted analiza detalladamente esta carta, son una de las cartas más hermosas de las cartas que Pablo escribió. Y no porque le estemos restando importancia a las demás, no. Simple y sencillamente porque la carta de Romanos contiene todas las doctrinas de la salvación. Pablo comienza hablando acerca del pecado, comienza hablando de la universalidad del pecado. Y en la carta a los romanos, Pablo también habla principalmente, dice, que tanto judíos como gentiles son pecadores delante de Dios. No tan solo Pablo está diciendo que los gentiles son los que están alejados de Dios o los que son pecadores, no. Pablo también dice que judíos y gentiles están en la misma condición ante Dios por cuanto todos pecaron, dice. Están destituidos, o sea que están excluidos de la gloria de Dios.
Es algo que el hombre ya no podía alcanzar por sí mismo. Desde el momento en que el hombre pecó, hermano, el hombre perdió esa comunión que había entre Dios y el hombre. Desde el momento del pecado, en el hombre se perdió esa perfección moral, esa integridad. Y de ese momento, el hombre ha tenido un gran problema ante Dios, que es el pecado. La universalidad del pecado no tiene límite, no tiene frontera, no importa la etnia, no importan las posiciones. Todo hombre nacido de mujer nace pecador delante de Dios. La naturaleza del hombre se contaminó, hermano. Y por eso Pablo en el capítulo 23 empieza a hablar sobre la universalidad del pecado. Y empieza a decir que todo hombre, toda mujer, todo joven nacido de mujer tiene esa necesidad. Hay ese problema, hay esa separación entre Dios y el hombre, que es el pecado. Y eso es lo que aparta al hombre de Dios. Porque dice la Biblia que la ira de Dios viene ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Por qué? Porque pecar es errar el blanco, es violar las leyes que Dios ha establecido. Por eso dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era imposible para el hombre poder acercarse a Dios. Era imposible, hermanos, que el hombre pudiera redimirse en sí mismo. Y ahí es donde vemos la necesidad del hombre, el deseo del hombre. Desde el momento en que el hombre peca, hay una separación y podemos ver cómo tiene una degradación en el hombre moral, espiritual, física. Y es ahí donde nace el deseo del hombre. Es ahí donde nacen las religiones. Desde el momento en que el hombre cae, desde el momento en que el hombre pierde esa comunión, es ahí donde viene el problema de la religión. ¿Por qué? Porque el hombre empieza, a través de la religión, empieza a formularse ideas, cultos, formas, maneras de poder acercarse a esa deidad, la cual se ha separado a consecuencia del pecado. Por eso podemos ver a través del libro histórico, de los libros, hermanos, podemos ver a través de los libros históricos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo es que el hombre, a través de la religión, quiso acercarse a su deidad. Por eso podemos ver diferentes tipos de cultos, diferentes tipos de dioses que el hombre se inventó, creyendo que a través de esos ritos, de esa ceremonia, ellos podían acercarse a Dios. Pero aquí en el libro de Romanos 23, Pablo empieza primeramente, su mensaje principal es hacerle ver al hombre que hay un problema grave entre Dios y el hombre. ¿Y cuál es, hermano? El pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. El pecado es el que arruina la vida del hombre. Es el que le ha traído problemas a la vida del hombre. Hoy, ¿por qué el hombre sufre? ¿O por qué sufrimos? Hoy las enfermedades que sufrimos son consecuencias del pecado. Hoy los problemas que muchas veces enfrentamos es por consecuencia del pecado, hermanos. Hay veces tenemos algún padecimiento, alguna enfermedad, pero eso no es por la condición espiritual nuestra, no. Es porque este cuerpo está afectado por el pecado y por lo tanto uno de los efectos del pecado es la muerte, las enfermedades. Y muchas veces tenemos que sufrir por esas consecuencias del pecado. Entonces aquí Pablo, en esta carta, hermanos, empieza a hablar sobre ese problema. Y en su carta escribe a judíos y a gentiles y les dicen que ambos están en la misma condición ante Dios, pecadores. Por lo tanto están separados, destituidos. No hay forma humana propia de podernos acercar a Dios. Pero sigue diciendo en el versículo 24, dice: siendo
justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo empieza a hablar sobre la doctrina de la expiación, el medio de salvación, el medio por el cual el hombre, hermano, puede alcanzar la redención, puede alcanzar el perdón de los pecados. La expiación, hermano, es una de las doctrinas fundamentales, como decía. En el Antiguo Testamento podemos ver Dios cómo nos enseña el libro de Levítico acerca de la doctrina de la expiación. Una de las preguntas que algunas personas se han hecho: ¿dónde nació la idea del sacrificio? ¿A dónde nació la idea de que Dios estableciera un sistema temporal de sacrificio para que el hombre pudiera tener comunión con Dios? Y la respuesta es sencilla, hermano. El origen del sacrificio nació en el cielo, porque Dios ya sabía que el hombre iba a fallar. Dios sabía que el hombre iba a desobedecer. Dios, en sus atributos omnisciente, Él sabía que el hombre iba a fallar. Él sabía que el hombre, como una de las perfecciones que el hombre posee, era la libertad. Están destituidos, o sea que están excluidos de la gloria de Dios. Es algo que el hombre ya no podía alcanzar por sí mismo. Desde el momento en que el hombre pecó, hermano, el hombre perdió esa comunión que había entre Dios y el hombre. Desde el momento del pecado, en el hombre se perdió esa perfección moral, esa integridad. Y de ese momento, el hombre ha tenido un gran problema ante Dios, que es el pecado. La universalidad del pecado no tiene límite, no tiene frontera, no importa la etnia, no importan las posiciones. Todo hombre nacido de mujer nace pecador delante de Dios. La naturaleza del hombre se contaminó, hermano. Y por eso Pablo en el capítulo 23 empieza a hablar sobre la universalidad del pecado. Y empieza a decir que todo hombre, toda mujer, todo joven nacido de mujer tiene esa necesidad. Hay ese problema, hay esa separación entre Dios y el hombre, que es el pecado. Y eso es lo que aparta al hombre de Dios. Porque dice la Biblia que la ira de Dios viene ¿sobre qué? Sobre el pecado. ¿Por qué? Porque pecar es errar el blanco, es violar las leyes que Dios ha establecido. Por eso dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era imposible para el hombre poder acercarse a Dios. Era imposible, hermanos, que el hombre pudiera redimirse en sí mismo. Y ahí es donde vemos la necesidad del hombre, el deseo del hombre. Desde el momento en que el hombre peca, hay una separación. Y podemos ver cómo tiene una degradación en el hombre moral, espiritual, física. Y es ahí donde nace el deseo del hombre. Es ahí donde nacen las religiones. Desde el momento en que el hombre cae, desde el momento en que el hombre pierde esa comunión, es ahí donde viene el problema de la religión. ¿Por qué? Porque el hombre empieza, a través de la religión, empieza a formularse ideas, cultos, formas, maneras de poder acercarse a esa deidad, la cual se ha separado a consecuencia del pecado. Por eso podemos ver a través del libro histórico, de los libros, hermanos, podemos ver a través de los libros históricos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo es que el hombre, a través de la religión, quiso acercarse a su deidad. Por eso podemos ver diferentes tipos de cultos, diferentes tipos de dioses que el hombre se inventó, creyendo que a través de esos cultos, de esa ceremonia, ellos podían acercarse a Dios.
Pero aquí en el libro de Romanos 23,